va a presentar esta parte. Vamos a ver cómo va. Buenas noches, doctor y compañeros. En esta oportunidad yo voy a hablar un poco sobre el magnesio y algunas de sus alteraciones de este electrolito. Bueno, vamos a comenzar diciendo que el magnesio se va a encontrar como el segundo catión intracelular más abundante después del potasio. Y a nivel del líquido extracelular, este va a ocupar el cuarto lugar. Este es un electrolito importante porque va a actuar como cofactor en más de 300 reacciones enzimáticas, incluyendo el metabolismo del ATP. Esta parte es importante ya que si nosotros tenemos una hipomagnesemia, todas aquellas reacciones que necesitan del ATP van a ser afectadas. Además, también va a participar en la síntesis de ácidos nucleicos y en la estabilización de las membranas celulares. ¿Cómo es que se distribuye el magnesio en el organismo? En un hombre que pesa 70 kilogramos, va a tener aproximadamente 24 gramos o lo que es igual a 2000 miliequivalentes de magnesio. Este se va a distribuir principalmente hacia el hueso en un 50 al 60%. De este porcentaje, la mitad va a estar en el interior de la matriz ósea con la hidroxiapatita y el restante va a estar a nivel de la superficie ósea. Del 39 al 49% se encuentra en los tejidos blandos intracelularmente, principalmente a nivel de los músculos y en el hígado. Y extracelularmente, es decir, en el líquido extracelular, solo va a estar presente el 1% de todo el magnesio. Eso quiere decir que tan solo en concentración sérica de magnesio solo vamos a tener 1.7 hasta 2.2 miligramos por decilitro, lo cual es muy poco. Ahora, el 20% está unido a proteínas, como es el caso también del calcio, lo cual influye en que si hay un trastorno en el que haya una alteración de las concentraciones séricas de proteínas, como por ejemplo el síndrome nefrótico o en una desnutrición, el magnesio también va a estar alterado. Y solo el 60% está ionizado o libre, lo cual es en sí el ion biológicamente activo. Una persona en su dieta normal diariamente va a consumir de 300 a 350 miligramos de magnesio, lo que equivale a 12 a 15 milimoles. De esta cantidad, a nivel del intestino delgado, se absorbe entre el 30 y el 50% a nivel del yeyuno y el ilion principalmente. Además, el riñón es el principal órgano que se va a encargar de la homeostasis del magnesio. Va a tener una gran capacidad para reabsorber el magnesio en un 95%, que a diferencia de electrolitos como el sodio, el calcio o el potasio, que se reabsorben a nivel del túbulo proximal, el magnesio principalmente se va a reabsorber en la sección del rama ascendente gruesa del asa de Henle. Y lo que no se reabsorbe se excreta por la orina, pero es solo un 5%. Antes de continuar, perdón, como una especie de percusión. ¿Qué escuchamos todos los días en la radio, en la televisión y demás vainas sobre el magnesio? ¿Qué escucho? ¿Nada? ¿Cómo que nada? De que ayuda con los calambres. ¿Ah? De que ayuda con los calambres. Eso escuché en un comercial. ¿Acaso no escuchan hasta el cansancio todo este tiempo y alguna vez ya lo hemos manifestado? ¿Qué dicen? Colágeno enriquecido con magnesio. ¿Sí? ¿O no? ¿Han visto en la tele propaganda que existe? Y cuando su compañero nos dice dónde está el contenido de magnesio a nivel corporal, ¿qué nos dice?
que está en el hueso. En algún momento de esta introducción que hace su compañera, y seguramente has encontrado que interviene en el metabolismo, en la absorción o en el depósito del colágeno, porque has dicho contenido intracelular, o mejor dicho, depósitos hueso. Luego dice un 1% el tejido blanco, músculo. ¿Sí? En ningún momento dice que como cofactor coadyuvante para el depósito o la entrada del colágeno, ¿dónde? ¿Dónde está el colágeno? ¿Dónde está el colágeno? Las articulaciones. ¿Mm? En las articulaciones. En las articulaciones. ¿En qué parte de la articulación? En el cartílago. ¿Y qué se llama esa estructura en forma general? Porque el cartílago no solamente tenemos en las articulaciones. ¿A qué tejido corresponde el colágeno? Conectivo. ¿Mm? Conectivo. Tejido conectivo o conjuntivo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Tejido conectivo conjuntivo. Que se encarga de las uniones, doctor, también puede estar presente en la lámina basal. En general, tiene varios lugares donde actúa de la misma forma. De la misma forma. Vamos, un ejemplo. ¿Está bien lo que estabas diciendo? ¿Cuál sería? A nivel de la membrana basal, en la lámina interna. Caramba, con sacacorcha. ¿Ah? Cuando hemos revisado, para tener un ejemplo, cuando hemos revisado fisiología o histología renal, han llevado eso, de qué componentes o qué sustancias tiene en su estructura la membrana basal del glomérulo. La membrana basal está conformada por la lámina interna, por tipos de colágeno. ¿Colágeno qué tipo? 4. El 4, ¿ve? Entonces quiere decir que hay 3 tipos de colágeno anteriores, antes, Sí, después ¿no? Pero el colágeno 4 está a ese nivel de la membrana basal, ¿sí? El colágeno tipo 4. ¿Y quién lo fija ahí? El colágeno, magnesio. O sea, como les diría, si nos está diciendo el nombre, tejido conjuntivo, que conjunciona, que junta, que une, o dice conectivo, que se conecta, que ayuda a conectarse este con este. Así tenemos que entender, no decir de memoria, ¿y qué es tejido conectivo? Las huellas. ¿Ve? Ni siquiera por el significado de la palabra nos damos cuenta a qué se refiere. Y cuando hablamos de tejido mesenquimatoso, ¿a qué me estoy refiriendo? al tejido embrionario. Al tejido conectivo primario que se encuentra a nivel del cordón umbilical, doctor. En muchos lugares. O sea, es la base, ¿no es cierto? Es, digamos, el mesénquima es el hormigón armado, digamos, de un edificio, ¿no? El hormigón. Y sobre eso se adhiere todo, ladrillo, cemento, todo lo que quieras. Así tenemos que pensar que funcionamos. Entonces, a nivel del cartílago, también el mesénquima articular del cartílago es el que va, como se dice, adherirse a él el colágeno, vía presencia del magnesio.
¿Sí? Y por eso vemos la propaganda, dice, señora, señor, deje de quejarse de esos dolores articulares de espalda, de rodillas, y empieza a tomar colágeno enriquecido con magnesio, con calcio, con zinc, con selenio. ¿Y qué vemos? Cuando revisamos aquí no habla de que ayuda a fijar el colágeno, ¿no? No es tan importante, pero la propaganda la creemos y compramos. Y con eso ya no le van a doler sus articulaciones, dice, ¿no? La propaganda. Entonces, fíjense ustedes, aquel dato que dice, más de 300 reacciones enzimáticas. Si no hay magnesio, muchos procesos enzimáticos no se van a dar. Por ejemplo, ese cotransporte con esas bombas sodio, potasio, ATPasas, la generación de qué? ATP, por eso dice, está en relación con la producción de energía, ¿sí? El monofosfato de ADP para que se convierta en difosfato y demás, su nombre lo está diciendo, tiene que añadirse vía presencia del magnesio, ¿sí? Entonces, eso tenemos que entender. Y el magnesio junto con el colágeno van a estar en todo tejido que tenemos, empezando lo más simple, pelo, cabello, ¿no? Y ustedes las mujeres lo saben mejor que nosotros. Uy, tu pelo está un desastre, tienes que tomar esto. ¿Por qué? Para que no se le caiga, para que no se esté quebrando, para que no pierda su color, etcétera, etcétera. Eso es lo que hace, ¿sí? Entonces es parte, componente importante como coenzima, digamos, para la generación de tejidos de sostén, más que todo. ¿Eh? Vamos, por favor, continúa. Disculpa la... No se preocupe. Entonces, en los trastornos que puede existir respecto al magnesio tenemos dos, que es la hipomagnesemia y lo contrario, la hipermagnesemia. La hipomagnesemia se define como la concentración sérica de magnesio menor a 1.7 miligramos por decilitro. Este trastorno, cuando busqué, vi que se presenta en un 12% en pacientes, incluso en un 20% en pacientes hospitalizados y en aquellos que se encuentran en unidades de cuidado intensivo hasta un 60%. La hipomagnesemia va a tener diferentes etiologías. Las principales van a ser pérdidas gastrointestinales, también por pérdidas renales o por redistribución. Entre las pérdidas gastrointestinales vamos a tener la diarrea crónica, también síndromes de mala absorción, como puede ser la enfermedad de Crohn o la enfermedad celíaca, también la esteatorrea o el uso crónico de inhibidores de la bomba de protones. En las pérdidas renales vamos a tener los fármacos diuréticos como la furosemida o las tiazidas, que van a alterar esta reabsorción que mencioné antes a nivel de la rama ascendente gruesa de la de Henle. También fármacos nefrotóxicos como los aminoglucósidos, el cisplatino y otras sustancias que pueden alterar son el alcoholismo. En cuanto a la redistribución, tenemos el síndrome de hueso hambriento, que es un síndrome que consiste en una concentración masiva al interior del hueso, en la matriz ósea, de magnesio y también de calcio, debido a una resección quirúrgica de las paratiroides. Y otro síndrome es el síndrome de realimentación, que igual consiste en una acumulación del magnesio intracelularmente estimulado por la insulina. En cuanto a las manifestaciones clínicas, como mencioné, el magnesio se va a encargar de la estabilidad de la membrana celular y también se va a encargar de mantener el tono neuromuscular.
Por tanto, cuando tenemos una hipomagnesemia, las manifestaciones clínicas van a ser las siguientes: temblores, fasciculaciones e hiperreflexión. Y a nivel de signos vamos a tener positivos el signo de Chostek y el de Trousseau. Recordemos que el signo de Chostek es aquel que se manifiesta con una contracción involuntaria a nivel de la comisura, puede ser labial, cuando se percute a nivel del nervio facial. Y el signo de Trousseau positivo es cuando existe un espasmo carpopedal, cuando al paciente se le hace una compresión con el manguito con el que tomamos la presión arterial. También otras manifestaciones clínicas son lo que ya dije, el espasmo carpopedal en el signo de Trousseau, la tetania y las convulsiones. Y a nivel del sistema nervioso podemos encontrar confusión, delirio, también se puede presentar apatía o agitación. Y la hipomagnesemia es lo más frecuente entre ambos trastornos, y la principal característica de este trastorno están en las arritmias cardíacas, ya que va a generar una prolongación del PR y del QT. Entonces puede manifestarse con una torsada de points y también extrasístoles ventriculares. Bien. Eso en cuanto a la hipomagnesemia. Entonces, estas manifestaciones, como ven ahí, pérdida gastrointestinal, renal y una redistribución como es en el hueso, sino del hueso hambriento, dice, ¿no ven? Y fíjense esas manifestaciones. ¿Son directamente del magnesio o de quién? Vamos. ¿Qué hemos hablado? ¿Ah? ¿De quién? Del potasio. Exacto. Y no solamente del potasio, sino también de quién? Del calcio. ¿Ve? Entonces, ¿qué nos está demostrando eso? Que este es un electrolito que participa como cofactor en la estabilización de la membrana celular. Y vemos todo eso. Es como si estuviéramos revisando que potasio, ¿sí? Alteración del potasio, la hipopotasemia o la hipocalcemia. ¿Se dan cuenta? Entonces no es que solamente el potasio solo es el solito que produce todos estos cambios, no. Y él lo dice ahí cuando hemos hablado de potasio, ¿qué dice? Si pese a corregir la hipopotasemia y no se encuentra mejora, pensamos en una hipopotasemia refractaria o resistente a la reposición del potasio, y no es así. Resulta que no hay magnesio. ¿Ve? Entonces, ¿qué quiero decir? Que cuando tengamos estos problemas, estas manifestaciones, rapidito, empezando de sodio, ¿cómo está el sodio? ¿Cómo está el potasio? ¿Cómo está el calcio? Y tal vez hasta tengamos que pensar en el fósforo y desde luego en el magnesio. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí vamos a ver, aquí no nos ha dado ningún dato todavía de la participación en cuanto hace al pH. No hay, ¿no? No dice nada del pH hasta ahora. ¿Tendrá que ver? Indirectamente, claro que sí. Si aquí estamos manejando, ¿no? Entonces estamos viendo, por ejemplo, ¿qué dice ahí? En la parte cardíaca, prolongación del PR y QT y aparición de ondas U. ¿Cuándo vemos eso? Hiperpotasemia. Pero ahí nos dice PR y ¿qué nos falta ahí? Para decir, aquí además de baja de potasio, porque nos está haciendo en la clínica de la hipopotasemia, se observa esto, pero también asociado a quién. ¿A cuál has dicho? ¿Al calcio o al potasio? Al potasio. Bueno, vamos a aceptar, pero hay un dato que no está ahí, para decir
Aquí totalmente es asociado a una hipopotasemia. ¿Qué falta ahí? En el electrocardiograma, directamente. Alteraciones de la T. ¿No? Alteración. ¿Dónde está pues, el QRS? Ajá, ¿cuál es alargado? Ah, pues entonces, ¿ve? Si nos ponemos a pensar, no tenemos que aprendernos así, magnesio, potasio. No, busquen lo que es común entre ellos. Ah, esto también se presenta en esto. Por ejemplo, si te ponen esta pregunta, el Trousseau o el Cherotex se produce en la hipocalcemia o puede estar asociado a una hipopotasemia o puede estar asociado a una hipomagnesemia o puede estar asociado a una acidosis. ¿Qué tipo de acidosis? Metabólica. Ahí se ve todo eso. ¿Ve? O sea, y si no piensan así, no van a responder las preguntas que les voy a hacer en el examen. Ya les estoy diciendo cómo va a ser la cosa. ¿Ya? Vamos, continúa, vamos al otro lado. Sí, entonces, continuando, tenemos el otro trastorno que ya Perdón, es... esto también. ¿Sí? Todo esto, ¿dónde hay? ¿Dónde? En la hiper... Esto. ¿Y qué tiene que ver quién también? Este ya. ¿No es? ¿Ves? O sea, no son exclusivos. Por eso busquen lo común. Ah, también esto me produce lo mismo. Vuelvo atrás. Ah, el calcio también, ¿viste? Ah, entonces los tres me producen estos problemas. O cuando están en demasía o cuando están en falta. ¿Qué nos falta añadir ahí? ¿Cómo está el pH? ¿Eh? pH de tantos asociado con hiper o hipopotasemia, con hiper o hipocalcemia, con hiper o hipomagnesemia. ¿Están entendiendo? ¿Sí? Entonces no es el magnesio produce esto. Y después el calcio, y no relaciona. ¿Qué se llama eso? Aprendizaje fragmentado. ¿Se le llama? ¿Ya? No integral. No están integrando esos conocimientos. Y si esto manejan bien, aparte de que van a manejar mejor el medio interno, van a corregir estos trastornos en 2 patadas, sin necesidad de recurrir a otro especialista. Vamos al otro lado. La hipermagnesemia es menos común, pero igual representa un riesgo vital, principalmente cuando tiene valores mayores incluso a 10 o 15 miligramos por decilitro. La sintomática se va a presentar cuando tiene niveles mayores de 4 a 6 miligramos por decilitro y principalmente este trastorno se va a dar porque hay una insuficiencia renal aguda o crónica que no va a permitir la reabsorción y también la excreción del magnesio. O también está el otro punto que es una iatrogenia por una dosificación o administración. Sí, perdón, sobredosificación del magnesio. Por ejemplo, el sulfato de magnesio que se da a las embarazadas con preeclampsia, a veces es una sobredosificación y se les puede generar este trastorno de hipermagnesemia. Entonces, entre las etiologías vamos a tener lo que ya mencioné, la disfunción renal, ya sea una insuficiencia renal aguda o crónica, con una tasa de filtrado glomerular menor a 30 mililitros por minuto.
o también el aporte exógeno excesivo, como la sobredosis de sulfato de magnesio intravenoso en la preeclampsia, y también vi que se da en el broncoespasmo, o el uso excesivo de antiácidos o laxantes con magnesio. También se puede deber a una destrucción tisular en la rhabdomiólisis o en la lisis tumoral masiva. En cuanto a las manifestaciones clínicas, vamos a tener lo contrario de la hipomagnesemia, es decir, tenemos una hiporreflexia e insensibilidad rotuliana y la debilidad muscular progresiva y parálisis flácida. Y también vamos a tener algunos cambios a nivel del electrocardiograma. Igual se va a presentar con una prolongación del intervalo PR, pero con un ensanchamiento del QRS. Ahí está, lo que estamos hablando, ¿verdad? ¿Ve? Y lo mismo vemos con cuál. Hiperpotencia. A ver, así tenemos que aprender. Esto también, o sea que este ñato también tiene que ver con esto, ¿ve? Entonces, si estás, vamos a lo práctico. Potasio de 6.8 dice, alto. Por eso me está mostrando el electrocardiograma es trazado. ¿Y le vas a dar qué para bajar la hiperpotasemia? ¿Qué hacemos? Vamos. Gluconato de calcio. Gluconato de calcio. ¿Cuánto? 10 o 30 cc. No es el CCS. Les hemos dicho, las ampollas son de 10 ml y vienen al 10%. Tiene 10 miligramos de gluconato de calcio. Pero antes que eso y más rápido, ¿qué voy a hacer? Voy a usar dextrosa al 5% o 10% o más, con unas 5 o 10 unidades de insulina rápida, y voy a tratar de meter el potasio rápido. Eso voy a estar haciendo. Y si corrijo con ese magnesio, el magnesio, nos ha dicho su compañera, es intracelular. También va a entrar. Hace un momento dice el exceso de magnesio en la preeclampsia. Ya les hemos dicho, ¿no es cierto? En las crisis hipertensivas de la embarazada, cuando está haciendo una preeclampsia, sulfato de magnesio. No responde al quirófano y sacar el producto, les he dicho. ¿Sí o no? Entonces, ahí estamos viendo esa situación. Pero había algo más que quiero decirles. ¿Cuál es otro ejemplo clínico que podría llevarnos a una hipermagnesemia? Así práctico, de uso común, corriente. Y las mamás lo saben. ¿Ah? La leche de magnesia, pues, que les dan a los ratones cuando se estreñen. ¿Nunca han escuchado eso? ¿Sí? Más que darle un enema o un laxante, les dan leche de magnesia. Sigue habiendo frascos. Venga, ñato. Abra la boca. Plucum. 2 cucharillas de magnesio, sulfato de magnesio. Y ahí está. Vamos a llevarlo un poquito a una hipermagnesemia. ¿Y qué dice ahí? Debilidad, letargo. Y arriba, ¿qué dice? De la parte excesiva, laxantes con magnesio. Ahí está. ¿Ves? Si empezamos a manejarnos así, vas a decir, a nivel de corazón esto, a nivel gástrico esto. Este también actúa aquí. Entonces, ñatos, me dan estos problemas. ¿Ves? Y no tienes que estar solito potasio, solito el magnesio, no. Relaciona. Ese es un aprendizaje completo, integral. Eso es lo que les va a servir. Entonces, si le doy esto, voy a ayudar a que, si su potasio está alto, voy a tratar de que también me ayude a bajar. ¿Ve? ¿Sí o no? Entonces, eso es lo que queremos que aprendan. Al menos esa es mi intención.
No que se aprenda todo de memoria, el potasio, el cloro, no. ¿Para qué te sirve todo eso? Vamos. Y los cambios electrocardiográficos, bueno, ya les mencioné, la prolongación del PR, el ensanchamiento del QRS, ondas T picudas y prolongación del QT. Y el riesgo vital que se manifiesta cuando hay un magnesio mayor a 10 miligramos por decilitro es un bloqueo auriculoventricular completo, puede llegar a una bradicardia y finalmente a un paro cardíaco en diástole, llevando a la muerte al paciente. ¿Quién produce eso? También. Potasio. ¿Mm? Potasio. ¿Mm? Ni idea. ¿Ah? No, de potasio. Bloqueo. Transmisión, hemos dicho el otro día, que no separa la interacción actina-miosina y que lleva a una taquiarritmia y después a una fibrilación Calcio. y después paro en diástole, paro cardíaco en diástole. Calcio. ¿Quién produce eso? Hipercalcio. Ahí están viendo, el magnesio ayuda. Pero ¿quién produce más rápido eso? Calcio. El potasio. Ahora ya tienes que aprender. En muchos países hay la pena de muerte. ¿Y con qué lo matan a ese condenado? Ya no le tiran un balazo. Le meten potasio. Listo. Cae la gallina. Entonces de eso estamos hablando. Entonces, como dice ahí, ¿no será que a esa preeclámptica, por el entusiasmo de querer que baje su presión y no me convulsione, le voy a administrar por vía endovenosa más de 5 gramos de sulfato de magnesio en bolo? Fíjense, ¿a qué puedo llevarle? A esto de aquí abajo. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese es el cuidado que van a tener que tener cuando están vigilando a una mujer gestante y que está haciendo preeclampsia. Ya saben que tienen que tener cuidado. Electrolitos. Vamos. Y bueno, doctor, eso sería todo. No me ha dado tiempo a revisar No, el está muy bien. pero igual aquí se puede dar gluconato de calcio cuando tiene hipermagnesemia el paciente. ¿Así? Para la sobredosis. Así que no es solamente para meter el potasio, ¿no? Sí, también. Ah. Y le damos bicarbonato. ¿Qué hace el bicarbonato aquí? Va a subirnos el pH si estamos ante una acidemia. Y al reintroducir eso, el potasio se va a empezar a entrar también. Y detrás de eso también se va a entrar el magnesio. Y hemos bajado corregir la hipermagnesemia. Muy bien, vamos. Está muy bien. Así tiene que ser, ¿eh? ¿Tiempo que ha tenido su compañera para esto? 2 horas. ¿Eh? Así nomás es. Vamos, volveremos a donde estábamos para terminar este bollo. Bien, entonces es por eso tan importante, jóvenes, que se provean de 2, 3, 4 fuentes bibliográficas, lo que quieran, para poder, vámonos más allá, más allá, ¿Dónde se lo pongo, doctor? a la, ¿Acá los respiratorios no? sí, Ahí no. sí, por favor. Si no vamos a acabar. De paso, ¿quiénes eran los artistas que tenían que venir esta tarde? Jueves, para ir a la diálisis. Ya fuimos todos, doctor. ¿Ah? Ya fuimos todos. Éramos los últimos 3 de los que fuimos enviados. Ah, suficientes, no quieren repetir entonces. No. No, dime vos. Si con una vez ya han aprendido todo, qué bien. Pues, qué capos que son.
En media hora he aprendido todo. Nada, ¿Ah? Ahora sus grupos van solo una vez, ¿no? ¿Cómo? Ahora sus grupos solo van una vez. Ya. Bien, vamos a esta parte que estábamos. No, es la Carlos. Respiratorio, respiratorio. Aunque podemos ir revisando rápidamente, pero igual. Ah. ¿Qué pasó? ¿Se cortó? Más adelante lo pongo, Más, doctor. más. Ya. Ah. Está bien, volver un poquito para atrás. Para atrás, para atrás, para atrás, un poquito más. Alzarlo así. Ya, vamos a continuar acá. Entonces, lo que ayer estábamos mencionando, ¿se acuerdan que dijimos las consecuencias de una politransfusión sanguínea masiva a los cambios, a los problemas que nos puede llevar justamente por la presencia de estos componentes del citrato o del lactato? El lactato, ¿cuál es su final? ¿Cuál, ya, para que me entiendan, cuál es el metabolismo del lactato? entra el ciclo de No me digan por qué vía metabólica, pero sí, díganme en qué acaba. ¿Ah? en ATP. Bicarbonato. Bicarbonato. El lactato a nivel hepático se convierte en bicarbonato. Por eso, si ustedes se acuerdan, tenemos el Ringer lactato. Tenemos el Ringer normal como solución cristaloide y tenemos el Ringer lactato, con lactato. ¿En quién voy a usar? En ese paciente que está con una acidosis, o respiratoria o metabólica. Voy a aumentar el nivel de lactato porque se está bajando al tratar de compensar, ¿no es cierto?, la disminución ¿de qué? En la acidosis bajaron bicarbonatos. ¿Y quién subió? Hidrogenianas. ¿Ah? Hidrogenianas. Ya, pero ¿quién más? El CO2. El componente, ¿quién es? Su contraparte, digamos. CO2. Ah, eso. ¿Ve? Así, eso es lo que queremos que vayan a lo práctico, ¿me entienden? ¿Sí? Vamos. Es lo mismo. En todos los trastornos, veamos, a lo que nos llevan, digamos, a hacer el uso de diuréticos. ¿Sí? Este otro dato de contracción del líquido extracelular, ¿a qué se refiere? En el magnesio, ahorita su compañera nos ha dicho, vómitos, diarrea, contracción de qué? Del volumen extracelular. ¿Sí? Y el extracelular, ¿qué comprende? El líquido intersticial y el intravascular. ¿Sí? Entonces, ya sé para qué diablos estoy dándole mi solución cristaloide a ese paciente. Para evitar esto, contracción del volumen del líquido extracelular. Sistema nervioso central, lógicamente, pH mayor a 7.55. ¿Les parece algo nuevo esto? ¿No?
Tan. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Entonces, vemos la participación de los mismos ñatos, ¿no?, en la fisiopatología de todos estos trastornos del equilibrio ácido-base. ¿Qué nos falta conocer después de todo este menjunje de calcio, fósforo, qué sé yo, sodio, potasio y demás? El trastorno que ha llevado a este problema, o sea, la enfermedad de base o la causa original de base. Eso es el otro componente. Si bien aquí les colocamos la clínica, pero es una clínica que no es específica de una patología, es común a varias patologías. Vómitos, diarrea, cefalea, monte de patologías nos da eso. ¿Dónde está nuestro discernimiento, nuestro análisis clínico? O lo que decimos el razonamiento clínico. O lo que decimos el diagnóstico diferencial. Esto puede ser por esto, puede ser esto, no, pero no es esta patología porque aquí no nos dice que el paciente tiene esto o presenta esto. Por lo tanto, este queda anulado. Y vamos haciendo nuestro diagnóstico diferencial. Y vamos excluyendo hasta que nos quedamos con uno que sea el más certero. ¿Y qué vamos a hacer? Verificar eso con una prueba complementaria, laboratorio, imagen, lo que quieran, para confirmar mi sospecha diagnóstica. Así que no decido pedir exámenes al cohete, o ecografías, o tomografías, o radiografías, como quieran. ¿No? Porque sí, y esto tienen que hacerlo. El día de mañana, cuando ustedes pidan un examen de laboratorio, de imagen, de resonancia, lo que quieran, tienen que poner diagnóstico, ¿no es cierto? ¿Sí? Y tienes que decirle al que va a hacer la prueba de laboratorio de imagen, favor, revisar esto. Le estás diciendo, quiero que vayas a esto en esta ecografía. En esta prueba quiero esto. No quiero toda la prueba, no me interesa, sí, ya, pero me incides aquí. Hemograma, por darles un ejemplo. Quiero velocidad de eritrosedimentación. Me va a decir glóbulos blancos, hemoglobina, hematocritos blancos también, pero me va a poner esto. Me va a resaltar la velocidad y el índice de Katz. No, aquí yo quiero las características de los glóbulos rojos o las características de los glóbulos blancos. Si yo pido un leucograma, ¿qué estoy pidiendo? ¿Ah? Leucograma. Todos los blancos, doctor. ¿No? Claro, en vez de poner glóbulos blancos, le pongo leucograma. Y favor, realizar el diferencial. Entonces me va a decir, hay tantos neutrófilos, pues no, segmentar, qué sé yo, monocitos, linfocitos, rinolos, ya está. Pero yo quiero ir más allá. Y le pongo, para desafiar al laboratorio, le digo, el paciente cursa con un proceso infeccioso no controlado. Posibles que causa de infección por gram negativos. ¿Qué va a hacer el laboratorista si sabe lo que le estoy pidiendo? ¿Ven? He pedido un leucograma y quiero que me revise eso. ¿Qué me tiene que informar si le estoy diciendo que hay un proceso infeccioso activo y posiblemente causante una bacteria gram negativa? ¿Qué quiero decirle con eso?
Vamos. Ver la actividad de los- Hemograma, ya pues. Leucograma, dígame, ¿qué va a hacer? Leucocitos. Eso lo sabe hasta el portero de la facultad. Pero no es eso. ¿A dónde estoy yendo? Ver si hay una desviación hacia la izquierda, doctor. ¿Mm? Ver si hay alguna desviación hacia la izquierda o también enfocarse en los linfocitos y en los neutrófilos. Desviación a la izquierda, ¿qué me quieres decir con eso? Que hay neutrofilia y leucocitosis. Que está pasando por un proceso infeccioso. ¿Cuáles están predominando en ese diferencial? Neutrófilos, doctor. Y Exacto. Ya, hay desvío a la izquierda. Muy bien. ¿Y cómo están esos neutrófilos? mm, las características morfológicas. Claro, am, si hay un proceso infeccioso y por gram negativo, ¿qué estoy sospechando? mm, ¿Qué tiene que decirme el laboratorista para confirmarme mi sospecha? recuento reticular. Ya me has dicho desvío a la izquierda, entonces predominio de polimorfos nucleares. O sea, ¿qué quieres decir? Que es una reacción aguda, porque si fuese crónica no habría tanto polimorfo, sino más bien habría monocitos y linfocitos. Una monocitosis y una linfocitosis. No, aquí hay neutrofilia. Infección aguda. Primer lugar. Segundo, diferencial predominio de neutrófilos. ¿Qué más tengo que buscar? Acúmulos leucocitarios. ¿Qué quiere decir eso? Que Me está confirmando que el agente patógeno es bravo. Me está empezando a liquidar glóbulos blancos. ¿Sí? Acúmulos piocitarios, me dice. ¿Ve? ¿Qué más me tiene que decir para confirmar mi sospecha de que es un gran negativo? Que va a haber en el citoplasma de esos neutrófilos, va a haber granulaciones tóxicas, me va a decir. Caramba, pucha, caramba, bien, vamos. Ni el hemograma van a poder interpretar, chicos. No, pues, no está bien. Cuando dice en el leucograma, me dice presencia de neutrofilia predominante, 80%, desvío a la izquierda, lo que quiera, y presencia de granulaciones tóxicas en el citoplasma de los neutrófilos. ¿Qué me está diciendo? Que casi me confirma que es un gran negativo. O peor aún, que sea un Clostridium. Uy, caramba, ahí estamos más, ya nos ponemos a temblar. ¿Y qué pasa después? Pido el examen de orina, piocituria, pus. ¿Y qué es el pus o la pus como quieran? ¿Qué es? Es un cúmulo de glóbulos ¿Mm? blancos. Cúmulo de glóbulos blancos, específicamente neutrófilos. destruidos. Por eso el pus es blanco. ¿Por qué? Porque son glóbulos blancos que han muerto y han sido digeridos, destruidos. ¿Por quién? Por el agente agresor. ¿Y qué tiene ese agente agresor? Tiene toxinas, pues. Por eso los gran negativos hay que tenerles cuidado. Son toxinas que me van a liquidar al glóbulo blanco y a veces hasta me van a liquidar al paciente. ¿Ven? Entonces yo ya sé con ese hemograma a qué agente me estoy enfrentando. Y ya la voy a pensar 20 veces qué esquema de antimicrobianos voy a usar. Y voy a tener que usar combinación. Tendré que usar uno de amplio espectro. Tendré que usar uno que me vaya
no solamente a gran negativo, sino que tenga amplio opción para gran positivos y gran negativos. ¿Eh? Fíjense dónde nos vamos cuando empezamos a analizar con cuidado una cosa. Estamos hablando aquí de un trastorno de ácido básico, pero fíjense a dónde nos está llevando, a una infección severa. Y si yo encuentro esto y no paro las orejas, mi paciente se va a ir al estuche. De eso estamos hablando. Para eso sirve esto. Y aquí dice hipoventilación compensatoria. Yo creo que eso está bien. Está mal. Es hiperventilación. Para corresponder va a querer mejorar ¿qué? Oxígeno. Hay hipoxia. Hipoxemia si quieren también, ya, listo. Y nos va a llevar a esto, ¿no? Entonces tengo que actuar rápido. Para eso sirve todo esto, jóvenes. No solamente para el pH, no. ¿Ve? Lo mismo, ¿no ve? Lo mismo. Laboratorios y demás, parece que estuviéramos repitiendo con disco royal. Esta es una situación que a veces se nos presenta, sobre todo si el paciente está ya con un tiempo muy prolongado de una inestabilidad hemodinámica, infección no controlada, ¿sí? Y que nos puede estar queriendo evolucionar ¿a qué? Cuando yo veo esto, ¿qué estoy pensando? Tengo que adelantarme a lo que pueda estar viniendo después. ¿Cuál es mi temor en este momento cuando veo esto y que no va? Que si no actúo rápido y correctamente, mi paciente va a ir a falla orgánica múltiple. Y de ahí casi nadie sale. ¿Ve? Todas las cosas es para eso, jóvenes. Entiendan eso. Por lo tanto, no es una leidita y ya está. No es una charlita y ya está. ¿Qué es eso? ¿Ah? Creo que no estoy haciendo chistes. ¿O sí? ¿O se salvan ustedes o me salvo yo? Decidan. Apágalo. Se acabó el cuento. Yo no soy payaso de nadie aquí. Disculpen, jóvenes, los que querían aprender. ¿O saben ustedes o salgo yo? ¿Cómo lo hacemos? Estoy sacando fotos. ¿Cómo? Fotos estoy sacando. Si estabas en la escuela, ¿qué te recibías? ¿El reglazo o el almohadillazo, no? Sí, pero no te voy a disculpar. Nos comportaremos, jóvenes. Ustedes ya son adultos, o adultos, no sé, pero adultos. Así que, por favor, estamos en una universidad, estamos dentro de un aula universitaria. No estamos ahí en la calle, en el kiosco, en el café. No, hasta eso tenemos que decirles. Realmente creo que los papás se han olvidado de sus obligaciones con sus hijos. Porque eso es lo que vemos. Eso viene de la casa, ¿no? No es de parte de la escuela, pero más de la casa. Este flujograma, fíjense, tomando esos dos parámetros. Un cloro en la orina,
en ambas situaciones. ¿Y cómo desgloso rápidamente? Con ese dato solamente voy a ir analizando. Hay esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Ah, esta es la causa. No, no hay esto. Me voy al otro lado. El cloro está tanto. Por lo tanto, ¿qué tengo que ver? Hay esto, hay esto, hay esto. El paciente puede tener en esa primera etapa. Estos son diagnósticos grandes. No son específicos ni definitivos. ¿Y por qué esto me ha llevado a esto? ¿Eh? Y al final podemos tener hasta un diagnóstico. Sin siquiera que tengo. En esto tengo que hacer una biopsia. En el Cushing tengo que hacer el eje endocrino. En estos dos. Quiero ver que hipófisis, tiroides, suprarrenales, gónadas. ¿Eh? Lo que me trae todo esto si no hago bien las cosas. De eso es lo que tenemos que empezar a tener cuidado, jóvenes. Antes de decirlo, primero que tienes que darle a tu paciente es esto. No. Eliminar la causa. O identificar la causa, como siempre. ¿Qué es lo que ha llevado a este paciente a este problema? Eso nos está diciendo. Y después verás, confirmarás con qué pruebas ha realmente establecido la causa. Y en base a eso, haces el tratamiento de aquí. Estos ya son los que han aparecido como consecuencia de esto. Entonces, ¿quieres modificar esto? Tienes que ir a corregir esto, ¿verdad? Primero la causa. Paralelamente vas a ir corrigiendo todo esto. ¿Sí? Que vamos a hablar de bicarbonato, de pH, está bien. Pero, ¿qué es lo que buscamos? Corregir esto. ¿No es cierto? Tenemos que bajar rápido. No puede quedarse ahí. No, es facilito. Otra vez. Fíjense. ¿Estamos hablando de trastorno de potasio? No. Estamos viendo que también acá, ¿sí? Un potasio bajo me va a llevar a esto. Eso tengo que aprender. O como una hiperpotasemia, generalmente me va a llevar a qué? O detrás de esa hiperpotasemia está qué? Una acidosis metabólica. ¿No es? Se va simplificando la cosa. ¿Y eso cómo lo van a conseguir? Repitiendo, 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 leyendo en este texto, en este artículo, en esta publicación. Y si hacen eso, ya les he dicho más de 20 veces, creo, no va a haber quien les pare en un examen. Ni se van a amilanar ante un paciente que sea medio complejo. ¿Entienden? La acetalsolamida, 250 miligramos cada 12 horas. ¿Qué es la acetalsolamida? Vamos. ¿Han pasado farmacología o no han pasado? ¿Ah? Es un diurético, doctor. Inhibidor de la ¿De nitrasa qué carbónica. grupo? Inhibe la enzima. Un diurético. ¿Cuál es su característica? Actúa en el túbulo contorneado proximal y en el colector, inhibiendo a la nitrasa carbónica. ¿Y qué hace la nitrasa carbónica?
convierte el ácido carbónico en CO2 y agua. ¿En qué? CO2 y agua. Eso mismo. Eso mismo. Así tienen que ir hasta el fondo. Una indicación de eso que tú has dicho viene con el nombre de diámox, la cetazolamida. ¿Han debido escuchar? O tampoco, ni idea. No. ¿Son de vecino o son de derechos? Es que no como la cosa. ¿Cuál es la indicación más importante? En la práctica clínica casi no usamos acetazolamida o el diámox, porque su efecto es muy suave, muy pobre, digamos así. ¿Dónde tiene su mayor indicación? Farmacología, chicos, farmacología. En la hipertensión intraocular, abre la válvula para que la presión del humor vítreo baje y ese paciente no pierda la vista, porque con esa hipertensión intraocular va a sonar ¿qué? La retina y va a quedar ciego. Por eso es que tenemos que hacernos un control oftalmológico de vez en vez. Cuidado con ese problema, porque después de eso, trasplantes de retina creo que no hay todavía, ¿no? Entonces, vas a perder. Por lo tanto, siempre, si los que usan correctores externos, lentes externos, siempre cuando vayan, díganle al oftalmólogo, ¿y cómo está mi presión de los ojos? Mi presión intraocular. Ese ratito te lo va a medir. Pone su cosita, ting, tanto. Normal. Ah, belleza. ¿Sí? Ahí es una de las ciencias. Lo que más usan ellos es eso, la acetazolamida. Y generalmente están tomando a veces hasta 250 miligramos 2 veces o cada 8 horas. Algunos pacientes viejitos sobre todo. Y peor aún, si tienen además hipertensión arterial sistémica. O sea, son hipertensos además. Y de paso, hipertensión intraocular. Ay, caramba. Como cuando vas viendo las cosas, ves y lees, ah caramba, esto también había estado, no sabía, ah caramba, no sabía este fármaco que tenía esa acción en esta patología. Siempre es así, un fármaco aparece con toda pompa y demás para esto, y resulta que al tiempo no va a servir tanto para eso, sino para esto. Ejemplos les he dado, ¿cuál? Les he dado ejemplos de fármacos que han salido con un punto de tratamiento o útil para tal cosa y resulta que no funcionó y sirvió para otra. Por ejemplo, ya les he dado varios ejemplos. ¿Cuál? La gabapentina, la pregabalina. Salieron como ¿qué? Como anticonvulsivantes para el manejo de la epilepsia. Y ahora se usa, no, sigue la carbamazepina, sigue el fenobarbital, sigue el, ¿cuál es el otro? El que más se usa ahorita para la epilepsia. Vamos, ¿cuáles son los fármacos antiepilépticos que se usan? Me desarman cuando hablamos de fármacos ustedes, chicos. ¿Ah? Bueno, vayan a revisar si quieren, vayan a revisar. Ya no podemos seguir dándoles todo, ¿no?
con cucharilla. ¿Sí? Esta situación a veces se nos pasa en la clínica. ¿Por qué? Porque la manifestación clínica, las manifestaciones clínicas de signos y síntomas, se han fijado ustedes, son comunes a muchos trastornos. Esto también hay aquí, esto aquí también hay, aquí también hay. Y ahora, ¿cuál diablos es cuál de ellos tiene el paciente? ¿Ve? Y ahí hay de moda. Y ahí, ¿qué dice la estadística? Que todos estos trastornos nosotros le fabricamos al paciente a los 3 días, 4 días de que está internado. ¿Sí o no? Así dice. Y más peor si va a terapia intensiva. Más del 50% están ya con estos problemas en terapia intensiva. ¿Eh? ¿Qué más? Buenas noches se dice, por lo menos, ¿no? Esto es lo clásico. ¿Sí? Bien, jóvenes. Había dos aspectos que quería, por lo menos, para que lo copien como quieran. Esto. Vamos. No está en el lugar que debía estar este acápite, por favor. Esto debía estar, como dice, ¿dónde? Cerca de la acidosis metabólica. ¿Ya? Este concepto. La brecha aniónica o el anion gap, que ahora se usa. Y que cuando vayan a revisar van a ver que ayuda, sí, pero siempre que la dosis, la medida de esos electrolitos en sangre, en plasma, en líquido, en orina, lo que quieran, sea confiable, porque muchas veces este cálculo, que es bastante exacto, nos puede llevar a otra alteración, confundirnos y hacemos la corrección errada. ¿Entienden? Entonces léanlo con calma, tienen que aprenderlo esto, porque es una ayuda más que tenemos para el manejo de estos trastornos del equilibrio ácido-base, sobre todo para la acidosis metabólica. Otro parámetro que debemos saber manejar, ¿sí? Y aquí, fíjense lo que dice. La acidosis metabólica se divide en acidosis metabólica con anion gap elevado y acidosis metabólica con anion gap normal. El normal nos da un anion gap de 10 a 12, el equivalente, y por ciento si quieren. ¿Me entienden? Esa suma, y no es difícil, léanlo con calma y ahí está la fórmula. Se calcula con la siguiente fórmula, ahí está, sodio menos cloro más bicarbonato. Eso tiene que salir de ¿cuánto? ¿Está ahí el valor normal por ahí? No. 8 a 12 mil 8 a 12 mil por equivalentes. litro. Entonces, ¿qué quieres? Cuando tienes ese reporte del anion gap entre esas cifras, ¿qué quiere decir? Que tu acidosis metabólica es ¿qué? ¿Ah? Que es corregible, y los compensadores que tienes, que son los cuales, los amortiguadores, están funcionando y no necesitas hacer mucha cosa porque ellos te van a ayudar a corregir. Lo único que tienes que ver es que estos electrolitos y el pH se mantengan ahí, y con su anion gap, ¡tic! 10 de anion gap. Tranquilo, mi paciente está yendo bien. ¿Ve? Para eso es. Y este es del anion
del anion gap, su segunda partecita, el cociente delta-delta. Tampoco es difícil. Es nada más entenderle y ahí están. ¿Cómo se calcula? Anion gap que le has medido con el anion gap normal, con esos 12, 8 o 10 que te dicen del anion gap normal. ¿Cuánto te sale tu cálculo? Y ahí vas a corregir de acuerdo a eso. Nada más. O sea, otro datito más por el cual podemos hacer un diagnóstico más preciso del trastorno ácido. En este caso estamos viendo que más aplicable para qué, para la acidosis metabólica. Básicamente, y ahí ya a la derecha, aquí está el otro. Fíjense, si quieren, súmenlo. ¿No? Ahí está. Facilito. Esa sumita y esa restita no son grandes operaciones matemáticas que tienes que hacer. Ahí está. ¿Sabes eso? Ahí está tu diagnóstico. ¿Qué trastorno está haciendo tu paciente en lo que hace a su ácido base? ¿Sí? Y finalmente, 2 palabras sobre esto. Para que no digan no hemos hablado de eso. Se los he resaltado ahí también. ¿Sí? ¿Aumentamos o vamos más allá? Ah, no han visto la foto, ¿no? ¿Se vio la foto o no? Sí, se movía los pulmoncitos. ¿Ah? Ahí está. Hasta anatomía te lo estás revisando. Ahí está, exhalando, ¿ves? Ah, aquí está. ¿Qué es esto? ¿Ah? ¿A qué se refiere? A la disminución de oxígeno en el ambiente, Por eso, ¿dónde? en los lugares con la temperatura como la paz. El Soroxi, ¿no ve? Hablaremos así, pues. Ahí está el Soroxi. ¿A qué se había debido? ¿Sí? Como siempre, si se fijan ustedes, casi es mayormente referido a qué? A la vía respiratoria, que nos va a llevar a esto. Por lo tanto, la corrección no es tan difícil como van a ver por acá. Sí. Otra vez la clínica, ¿no? Fíjense. Otra vez aquí. Lo que hace rato decían de la disociación de la hemoglobina a la izquierda. ¿Sí? Y aquí está. Vean cómo una causa para que estos pacientes fallezcan con el COVID ha sido esto, en la que en terapia intensiva, en la intención de intubarle y meterle a presión positiva al oxígeno. Así que no había sido nomás meterle en el tubo y conectarlo al respirador. ¿Sí? Mucho cuidado con eso, chicos. Por eso tienen que saber darse cuenta rápidamente dónde estamos. Facilito. Ahí están las flechitas. Y ahí dice capítulo 6, cuando hemos hablado de qué. ¿De quién? De acidosis
¿Qué? ¿Ahí está? ¿Qué? Respiratoria, ¿no? Mixta, en realidad serían trastornos. Como ven ustedes, no es mucho. Y revisen, por eso está al final como una yapita. Pero lo que me interesa, que les haya pasado un poco rápido, eso sí lo reconozco, es el anion gap y el cociente delta delta. Esas dos cositas, revísenlas con calma, varias veces, hasta entenderlo bien y para qué diablos les va a sacar de apuro, en qué situaciones. Esos dos cálculos les va a sacar de un monte de problemas y les va a aclarar, mientras este cociente está así, no tengo que preocuparme mucho, mi paciente está yendo bien. A eso es. ¿Está bien? Muy bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Yo debería acosarme con preguntas. ¿Quién es el que pregunta? El que ha leído. El que no ha leído. ¿Sí o no? Bien, chicos, yo les deseo la mejor de las suertes. Sé que pueden hacerlo muy bien. Aquí no estamos con retrasados mentales ni limitados, ¿no ven? Así nomás es ponerle ganas. Y este repaso, que seguramente va a ser tal vez hasta más completito, va a ser en ese curso que van a dar en el colegio médico. Ya saben, ¿no ven? ¿Sí? No se la pierdan, había sido de 5 de la tarde a 7 de la noche, creo. ¿No? Sí. ¿No? Sí, hay que pasar.